Señor Espinosa, gracias por estar aquí en Exitosa. Bienvenido. Catiusca Pedro, muchas gracias por la entrevista, un placer. Buenas noches, doctor Espinosa. Para preguntarle cuándo o en cuánto tiempo podría ser excarcelada ya Jennifer Paredes. El procedimiento es el siguiente: una vez que el Poder Judicial decide, lo remite al INPE, el INPE tiene que someter a un procedimiento esa orden de excarcelación, que básicamente consiste en verificar si es que Jennifer Paredes no tiene otra sentencia que importe prisión efectiva en su contra o algún mandato judicial de prisión preventiva por alguna otra causa. Una vez verificado que en efecto eso no existe, como no existe en el caso de Jennifer Paredes, se va a proceder a efectivizar la excarcelación. Entendemos que en el transcurso de mañana o pasado a más tardar. Ahora, yo quiero preguntarle un poco para que la gente entienda qué significaría que Jennifer Paredes salga libre. ¿Ella tiene otro tipo de comparecencia con restricciones? En efecto, la sala ha establecido que la prisión preventiva de Jennifer no era necesaria, no era proporcional, no era razonable, y en su lugar han impuesto a Jennifer Paredes una medida de comparecencia con restricciones, cuyas restricciones significan, primero, que una vez excarcelada, dentro de 72 horas, fije el lugar de su residencia, porque la sala ha establecido que tiene un conjunto de domicilios, es decir, que sí tiene arraigos, a despecho de lo que se había dicho en primera instancia, que sí tiene arraigos, tiene hasta 3 domicilios donde puede ser ubicada, en Chota, en Chorrillos y en Palacio de Gobierno. Tiene que señalar ahora a Jennifer dónde va a ser el lugar de su residencia para efectos del proceso. Segundo, tiene que cada 30 días acercarse al Poder Judicial a hacer registro de su firma, a firmar periódicamente para poder informar al Poder Judicial de sus actividades. En tercer lugar, le está prohibido, le está vedado cambiar del lugar de su residencia, ese lugar que fije en las 72 horas, sin previa comunicación y aviso del Poder Judicial. En cuarto lugar, debe concurrir a cada uno de los llamados de la justicia, llámese declaraciones o diligencias de la Fiscalía, o audiencias que convoque el Poder Judicial cuya presencia sea obligatoria. ¿Probablemente termine residiendo en Palacio de Gobierno? Es una opción, es una posibilidad, dado que la propia sala, cuando ha rectificado el criterio equivocado de primera instancia que había establecido que no había arraigo familiar, estableció que en efecto sí lo hay, porque se trata de una persona que si bien es mayor de edad, pero tiene una familia en la que se ha desarrollado, ha crecido y la que tiene vínculos. Tiene un papá, tiene una mamá y tiene 2 hermanos menores, el presidente de la República, la primera dama, y los hijos menores de la pareja presidencial. Entonces, hay arraigo familiar con ellos, por supuesto, de manera tal que una posibilidad es que pueda fijar el lugar de su residencia en Palacio de Gobierno. Ahora, yo quiero preguntarle si es que esto es oficial, o sea, si en el transcurso de los meses surge otra prueba que sea contundente, se le encontró sellos, se le encontró dinero donde ella hacía depósitos y es un monto que quizás ella no puede sostener porque ella mencionó que lo que ganaba era cerca de 1.500 soles de forma esporádica. ¿Ella puede nuevamente ir a prisión o esto y es oficial? Por favor, explíquenos. No. La única manera de que Jennifer Paredes pueda volver a prisión es que incumpla alguna de estas restricciones que he narrado, que he mencionado. Si es que, por ejemplo, cumpliese con el mandato de acudir cada 30 días, no va al día 30, va al 31 o va al día 40, eso es un incumplimiento, una restricción. O por ejemplo, si es que se ausenta de manera prolongada fuera del lugar de su residencia sin comunicárselo al juez, podría ser otra restricción. Y lo que ha establecido el Poder Judicial es que este incumplimiento de restricciones no opera automáticamente, sino que tiene que haber un apercibimiento del Poder Judicial. Así que la única manera en que pueda variar la situación jurídica de Jennifer Paredes es que incumpla alguna de las restricciones que el Poder Judicial le ha impuesto. No tiene que ver con elementos de convicción, porque la prisión, ha subrayado el Poder Judicial, la prisión preventiva no es igual a condena, la prisión preventiva no es sentencia anticipada. Y por supuesto que la comparecencia no es absolución, son medidas de aseguramiento que se dan en el proceso para garantizar que Jennifer acuda a cada una de las diligencias, como lo ha venido haciendo tanto en el Poder Judicial, en el Ministerio Público como en el Congreso de la República. Claro, y es importante lo que usted destaca al respecto de este tema, doctor Espinosa, porque efectivamente que se revoque esta medida de prisión preventiva no están absolviéndola del caso.
Solamente están cambiando su condición jurídica frente a la investigación que pesa en su contra. Y además recordando lo que en su momento pasó con Keiko Fujimori, que entró 1 y 2 veces a prisión luego de la primera medida dictada en su contra. Y eso precisamente por incumplimiento de las normas que ella venía ejerciendo esa oportunidad, y que lo mismo pasaría con Jennifer Paredes si recae en las mismas faltas que en su momento le hizo Keiko Fujimori. Claro, y es importante dar a conocer a la audiencia que los jueces, manteniendo su independencia, por supuesto, y sin caer en un populismo punitivo, han hecho prevalecer la libertad por sobre la persecución penal, en esta lógica de que los jueces son protectores de nuestras libertades, de nuestros derechos, sea el nombre que tengamos y la situación que estemos. Los jueces no pueden caer en el juego fácil de un requerimiento fiscal que no cumple con los requisitos de la ley. Los jueces ejercen una labor de control y hoy se reivindica la independencia de los magistrados y sobre todo el respeto a la libertad y dignidad de las personas, porque las personas son inocentes mientras no hay una sentencia firme en su contra, y las prisiones preventivas abusivas y sin razón lo que hacen es afectar, además de la libertad, la presunción de inocencia. Así es, incluso se ha hablado muchas veces sobre el abuso de la prisión preventiva, no solamente con el caso de la hija del presidente, sino con otros casos emblemáticos más. Usted dice una palabra clave, reivindicación, y en el transcurso del tiempo del juicio contra la señorita Paredes, su abogado decía, no, los jueces seguramente la van a meter presa porque hay una exposición de los medios de comunicación y se ha politizado la justicia. ¿No cree que eso demuestra que la justicia no está politizada, que están actuando conforme a ley? No, más bien esto demuestra que pese a que hay una clara corriente de opinión en contra de Jennifer Paredes, en contra del presidente de la República y la primera dama, pese a eso, los jueces no se dejan influir por la corriente mediática y fallan como corresponde. No frente a decisiones que puedan ser populares o políticamente correctas, sino frente a decisiones que son jurídicamente correctas. Y hoy, los dos jueces en mayoría, los doctores Iván Quispe Auca y Edgar Medina Salas, han dado una lección de independencia judicial y de motivación de medidas que limitan derechos, porque lo que han hecho además es respetar los parámetros que la propia Corte Suprema había fijado ya en el famoso y celebérrimo Acuerdo Plenario 1/2019, en donde enarbolaban el principio contenido del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice textualmente: la libertad es la regla, y la prisión preventiva el último recurso. Claro, y además que esta decisión del Poder Judicial en esa sala de apelaciones, doctor Espinosa, es un claro reflejo del Estado de Derecho que existe en estos momentos en el país, y que no hay no se está instrumentalizando políticamente a la justicia, sino que se está salvaguardando los derechos de las personas que se encuentran imputadas en las respectivas instancias. Como tantas veces, por ejemplo, se mencionó desde la defensa del entorno, de los implicados en el caso del presidente, lo que pasa desde Palacio de Gobierno, que se está haciendo una persecución casi política desde el Ministerio Público. Y lo que hay que distinguir son dos planos. El Ministerio Público se juzgará si es que sus acciones finalmente están sometidas a la juridicidad o no. Ya van dos decisiones del Poder Judicial que le enmiendan la plana al Ministerio Público. Ustedes recordarán que logramos que se rechace el impedimento de salir del país contra la primera dama, que había agitado y había tenido una grita mediática que soportaba la posición. Esa fue la primera. Sí. La segunda es esta, en donde una sala viene a enmendarle la plana al Ministerio Público, porque la Fiscalía había pedido 36 meses, son 3 años, contra Jennifer Paredes, y la sala viene a decir que ese requerimiento del fiscal no es un requerimiento que cumple con todos los elementos legales y constitucionales, con lo cual se da un mensaje adicional. El mensaje es: los jueces tienen que resolver no pensando en los titulares, sino tienen que resolver pensando en el expediente, en la jurisprudencia y en tomar decisiones que sean predictibles y que generen confianza y seguridad jurídica. No le voy a responsabilizar la autoría de las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pero eso también sería, esa decisión del Poder Judicial sería enmendarle la plana al jefe de Gabinete de Ministros cuando una y otra vez ha mencionado que el Poder Judicial se encuentra capturado por narcotráfico o narcotraficantes.
que se encuentra capturado por mafias, por grupos de poder, y lo ha dicho constantemente una y otra vez. Y esta decisión del Poder Judicial, que revoca la prisión preventiva sobre la cuñada hija del presidente de la República, es un reflejo claro de que ello no es así y que también le están corrigiendo las palabras del presidente Consejo de Ministros. Bueno, yo siempre he dicho que quien se expresa de una manera, el autor de las expresiones, tiene que ser consultado sobre qué ha hecho referencia, a qué se ha referido. No, que no soy el autor de esas expresiones, no podría referirme a ellas, se entenderán. Pero creo que es importante acá establecer lo siguiente. En un proceso penal, la Fiscalía tiene la facultad de pedir, tiene el derecho a pedir, de pedir el cielo si quiere. Pero el juez tiene la labor de control. En el proceso penal actual, el juez es el que controla, el juez es el que autoriza y hace el control sobre requerimientos que pueden ser desproporcionados, abusivos o irrazonables, como lo fue en su momento el dictado de la prisión preventiva en contra de Jennifer Paredes. Señor Espinosa, pues nos queda poco tiempo. Quisiera yo un comentario sobre este archivamiento de las denuncias contra el coronel Harvey Colchado. No hay ningún tipo de delito. Yo sé que usted no lo presentó, lo presentó su colega Eduardo Pachas. Hablando de abuso de autoridad, que se había utilizado más los fondos, se ha demostrado que el señor Harvey Colchado simplemente cumplió con su trabajo, cumplió con su labor. ¿Qué opinión le merece esto? Me parece que hay que respetar las decisiones de los órganos de justicia, tanto en el ámbito de la justicia ordinaria como de la justicia en el fuero disciplinario policial. Así como se respeta la decisión que rechaza la prisión preventiva y ordena la libertad de Jennifer Paredes, tiene que respetarse el archivo de esta denuncia en contra del coronel Colchado. Se tiene que respetar cuando te dan la razón o cuando te la niegan. Ese es el principio básico del Estado de Derecho y de la democracia a la que se contrae el artículo 44 de la Constitución Política del Perú. Bien, doctor Espinosa, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Muchas gracias a ambos, que tengan muy buenas noches. Permiso. Buenas noches.